esta noche y un centenar de hectáreas han quedado arrasadas. Y miércoles, que otra vez nos lleva a Oriente Medio. Noche de ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos. Sobre las conversaciones de paz, Washington asegura que continúan y Teherán dice que se han roto. Hay una confusión tremenda que se refleja en los precios energéticos. El barril tipo Brent con vencimiento en agosto cotiza ahora mismo a $96,16, $97,16. Se acerca cada vez más a esa peligrosa zona de los $100 el barril. ¿Qué ha pasado esta madrugada? Bueno, ha sido una noche más intensa de bombardeos. Sí, la más intensa sobre los bombardeos iraníes en países del Golfo desde que se anunció la tregua. Misiles sobre Kuwait, sobre Bahrein, tratando de alcanzar las bases estadounidenses en la zona. La Guardia Revolucionaria justifica los ataques porque previamente Estados Unidos habría lanzado otros ataques sobre infraestructuras petrolíferas. Se aviva la llama de la guerra, por lo tanto, y la tregua queda pues hecha cenizas. Ha sido, como digo, una noche de ataques cruzados. Y las conversaciones que pasa, bueno, Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han declarado que Washington sigue con esas conversaciones para la paz, que no se han roto. Escuchamos a Marco Rubio. Hay un gobierno en Líbano con el que estamos tratando y Hezbollah no está a su altura. Lo que queremos decir es que Irán está tratando de obstaculizar cualquier esfuerzo de cooperación entre Israel y Líbano y de prolongar las relaciones. Marco Rubio también ha declarado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que como parte de esas conversaciones existe la posibilidad de que Irán pueda negociar aspectos de su programa nuclear. Por primera vez desde que tengo memoria han acordado negociar aspectos de su programa nuclear que hace apenas un año se negaban siquiera a mencionar y mucho menos a entrar en discusiones al respecto. Esto contradice un informe publicado ayer por la agencia de noticias iraní Fars que afirma que Teherán y Washington no han intercambiado mensajes durante varios días. Medios iraníes cuentan que Irán estaría revisando el acuerdo propuesto por la administración Trump para detener esa guerra. Mercados que están muy pendientes del precio del petróleo y mercados que siguen muy de cerca otras referencias. Atentos a los futuros y también al dólar que sigue fuerte. ¿Qué está pasando, Eva? Pues muy buenos días, Susana. Como dices, es máxima la expectación de los operadores en torno a las tensiones geopolíticas, pero eso no ha evitado que Wall Street haya marcado una jornada de nuevos máximos y donde ahora la mirada está puesta en un mercado de futuros donde hay bastante estabilidad, pero retrocesos. Mirando a los principales índices neoyorquinos, tenemos los futuros del S&P 500 retrocediendo mínimamente después de haber visto ese cierre en el que veíamos al índice rector de Wall Street cerrando por primera vez en su historia por encima de los 7.600 puntos, con unas ganancias más importantes en el sector tecnológico, en el Nasdaq 100, aunque era el Nasdaq Composite también quien avanzaba de forma moderada, y el Dow Jones con avances que han hecho que se repita esa triple corona, pero ese hito para el S&P 500. En Asia, hoy lo que estamos viendo es una jornada de signo mixto. Corea del Sur está cerrado por festivo y sin embargo el índice Nikkei en Tokio marca nuevo récord, sube hasta ahora casi un 3% en los 68.675 puntos pese a la desaceleración que marca hoy el PMI compuesto, ese indicador adelantado de la actividad en las plazas chinas. El Hansen de Hong Kong, que era el que protagonizaba ayer las grandes subidas, retrocede el 1,67%. Y en Australia, después de ese dato de PIB que decepciona, el índice SX 200, aún así, avanza el 0,86%. En cuanto a los futuros, mirando a la bolsa europea, vemos cómo los futuros del DAX se mueven con cautela y a la baja, futuros que retroceden un 0,15% y los del Eurostock que retroceden ese 0,18%. Todo en una jornada donde, como decías, sube el petróleo por tercer día y donde el protagonismo vuelve a girar en torno al mercado de divisas. El euro frente al dólar está en 1,1626 unidades, mientras que el gran protagonismo
gira esta mañana en ese yen que vuelve a estar cerca de niveles de intervención. Son 160 el momento clave y 159,88 es lo que marca esta hora. El índice dólar, por su parte, está mostrando fortaleza. Sube hasta los 99,25 unidades en un escenario donde también ayer veíamos repuntar la rentabilidad de los bonos y hemos visto como el Treasury se queda en ese 4,46% esta mañana. La mirada también puesta en un oro que retrocede hasta ahora hasta los $4.470, mientras los traders sopesan las tensiones en Oriente Próximo y esperan datos laborales de Estados Unidos. Ayer las vacantes de empleo aumentaban al mayor ritmo en 5 años, lo que apuntala un mercado laboral sólido y rebaja y aleja un escenario en el que haya que bajar tipos de interés. Entre los activos más penalizados está también Bitcoin. Ahora mismo, tiempo real, $66.964. Está en mínimos desde el pasado mes de abril. Ha perforado holgadamente los $70.000. Los inversores deshacen posiciones en la principal criptomoneda tras la venta de Strategy y la fuerte salida de los ETF de Bitcoin. Y todos con la mirada puesta en Inditex, porque iba a presentar resultados de su primer trimestre fiscal. Lo esperamos para los próximos minutos. Hay gran expectación ante las cuentas del gigante textil de Arteiso. Se espera una mejora del crecimiento en ventas y un beneficio que aumente a doble dígito. Pues sí, hay un amplio consenso de que van a ser unas buenas cifras trimestrales, donde además, y según los analistas, Inditex se va a ver favorecido por un menor impacto adverso del tipo de cambio que en trimestres anteriores, como en la comparativa con el año pasado. En las últimas horas, Bank of America ha reiterado, de hecho, su consejo de compra sobre Inditex y mantiene el objetivo en 61 euros, lo que supone un potencial del 15,8%. Señalan que es Inditex la que tiene el mayor poder de fijación de precios en el sector y perciben vientos favorables en el tipo de cambio que puedan favorecer el margen bruto. De hecho, en cuanto a las cifras que se manejan desde Renta 4, esperan un avance del beneficio trimestral del 16% en tasa interanual y un aumento de la facturación del 6%. En términos de rentabilidad, una estabilidad en el margen bruto del 60,7% frente al 60,6% del primer trimestre de 2025. En Sabadell esperan incluso cifras más elevadas de ventas comparables del 8,7% y de los ingresos del 5,6%, con un margen bruto que se situaría también repitiendo en el 60,7%. Aquí en Radio Intereconomía, Pablo García, de Diva con Sofa Value, destacaba el liderazgo de Inditex. Las últimas cifras trimestrales, como siempre publica como un mes de decalaje por su ejercicio fiscal, la verdad es que fueron extraordinarias, así que sorprendentemente extraordinarias. Yo no estoy en el sector, pero si hay que tener algo, sigue siendo el top pick de Arteiso. A las 9 de la mañana tiene lugar la conferencia con los analistas y los expertos esperan que Inditex confirme objetivos para 2026. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía, 6:09 en Canarias. El miércoles nos trae más noticias. Bruselas acepta relajar las reglas fiscales para hacer frente al shock energético provocado por la guerra en Irán. Rubén Gil. Buenos días. La Comisión se habrá dar más margen a los países para que puedan pagar las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis energética. Bruselas va a permitir que los gobiernos gasten hasta el 0,3% de su Producto Interior Bruto en medidas energéticas sin que este gasto compute para el cálculo del déficit, tal y como habían pedido algunas economías como España e Italia. La OCDE publica hoy su informe semestral de perspectivas económicas, en el que va a revisar el crecimiento previsto para las principales economías en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha elevado los riesgos para el crecimiento debido a las tensiones en los mercados energéticos y las presiones inflacionistas. En las últimas horas, Deutsche Bank ha recortado a la mitad, hasta un 0,5%, su previsión de crecimiento para la zona euro y avisa del riesgo de posible recesión técnica. Estados Unidos propone nuevos aranceles a 60 países por no prohibir productos fabricados con trabajos forzados. Trump resucita la guerra comercial. La oficina del representante comercial de Estados Unidos propone aranceles generalizados de al menos el 10% sobre importaciones procedentes de 60 economías
economías tras concluir que su falta de medidas para bloquear bienes fabricados con trabajo forzado perjudica injustamente, dice, a las empresas y trabajadores estadounidenses. Países como Canadá, México, Taiwán o Reino Unido soportarían una tarifa del 10%, mientras que para otros como China, Japón, India o Brasil se aplicaría un gravamen adicional del 12,5%. Más asuntos. Junts reta al Partido Popular a reunirse con Carles Puigdemont a cambio de su apoyo en una moción de censura contra Pedro Sánchez. Un encuentro que tendría lugar en Waterloo, lugar donde vive Puigdemont, y el que no ha querido entrar a valorar Alberto Núñez Feijóo, que ayer, ante un grupo de empresarios catalanes, pedía hablar de cosas serias y lanzaba este mensaje. No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. En clave empresarial, Anthropic ampliará el acceso a Mythos a más de 15 países. Entre ellos España. La compañía ha anunciado una ampliación del proyecto Glasswing, su programa de acceso controlado a cloud diseñado para encontrar vulnerabilidades de software. De este modo, Anthropic va a pasar de los 50 socios iniciales a 150 nuevas organizaciones. A menos de 10 días para su salida a bolsa, la firma de análisis Morningstar valora SpaceX en $780.000 millones. Y es una cantidad que estaría por debajo de las estimaciones iniciales del mercado. Además, según Bloomberg, la propia SpaceX ha recortado su objetivo de valoración y las cifras apuntan ahora a $1,75 billones, cuando la estimación anterior era de 2 billones. Aunque todavía no es oficial, diversas informaciones señalan a ese 12 de junio como la fecha en la que empezaría a cotizar en bolsa la empresa de Elon Musk. Y en Colombia el escrutinio se acerca al 100% y da la victoria al candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, que ganaría la primera vuelta de esas elecciones con más del 43% de los votos, coincidiendo con el primer escrutinio que pusieron en duda el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y el presidente saliente, Gustavo Petro. Trump ya ha mostrado su apoyo a de la Espriella y el candidato colombiano promete una alianza como nunca antes con Estados Unidos.